Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a revisar la aplicación MySQL Workbench para empezar a crear los primeros objetos que vamos a utilizar de aquí en adelante en nuestros siguientes ejercicios. Entonces, ese objeto que vamos a comenzar a crear se llaman tablas. Entonces, ¿cómo vamos a utilizarlo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a abrir MySQL Workbench. Recordarás que tenemos instalada la versión 8.0 y una vez que te abra y te presente la interfaz principal, podrás notar que en la parte izquierda inferior ya tenemos una conexión preconfigurada hacia nuestra base de datos. Esa conexión es con el usuario root, pero como podrás recordar en un video anterior, hicimos una nueva base de datos que se llamaba ejemplos y un nuevo usuario que se llamaba test, que tenía todos los privilegios para conectarte y para generar objetos. Entonces vamos a utilizar ese usuario para no usar el usuario que viene, digamos, por default, o lo que es lo mismo, el superusuario. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a generar una nueva conexión. Aquí dándole clic en el botón de más, vamos a darle un nombre a nuestra conexión. Una vez que aparece aquí, le vamos a llamar, por ejemplo, de ejemplos, por ponerle un nombre. Es indistinto el puerto, y la IP vamos a dejarla porque estamos en un entorno local. Normalmente por default la IP local es 127.0.1 y el username ya no vamos a usar root, vamos a usar test. Además, vamos a indicar que el password, dándole clic en Store in Vault, será test. Una vez que hemos indicado el password, ahora hacia qué base de datos nos vamos a conectar será a ejemplos. Una vez que ya hemos completado estos datos, vamos a validar la conexión dándole clic en Test Connection. En este caso me da un error. Vamos a ver qué pasó y aprovechamos porque probablemente el servicio no está arriba. ¿Cómo vamos a validar si el servicio está arriba? Recordarás que cuando hicimos la instalación de lo que es el motor de MySQL, se instaló como un servicio de Windows. Lo que vamos a hacer es ir a servicios, vamos a teclear ahí en buscar servicios, vamos a dar clic y nos va a aparecer la ventana de servicios. Vamos a bajar o vamos a seleccionar alguno y vamos a teclear la letra M, y en este caso yo aquí tengo que el servicio no está activo, me dice que es manual. Entonces vamos a darle clic en este botón de iniciar servicio. Está arrancando el motor. Posterior a esto seguramente me indicará que ya está en ejecución. Ahora sí, vamos a validar esa conexión. Nuevamente regresamos al Workbench y la conexión fue generada exitosamente con el usuario test. Ahora sí, vamos a guardar la conexión y ahora me aparece en el panel principal dos conexiones, con root y con el usuario test. Entonces vamos a darle clic con el usuario test. Entonces empieza a cargar todas las preconfiguraciones y ahora sí me dice, mira, en la parte izquierda aparece la base de datos a la que me he conectado, en este caso es ejemplos, y me aparece un pequeño árbol donde me puedo dar cuenta de qué objetos tengo creados en esta base de datos. Como no se ha generado ninguno, pues no me aparece nada. Entonces, de manera muy general, en la parte izquierda tenemos esos objetos que se pueden crear. Parte central es donde voy a poder teclear todos mis comandos SQL para poder hacer consultas, crear objetos, dar permisos, etc. Y en la parte de abajo nos aparece un panel donde se van a ir reflejando el resultado de todas las acciones y los comandos que ejecutemos. Entonces, ahora sí, vamos a crear nuestro primer objeto. En este caso va a ser una tabla. ¿Cómo creamos una tabla? Para crear una tabla vamos a usar el comando create table. Entonces, create table necesita un nombre de objeto o de tabla, entonces le voy a poner tabla
prueba. Se tiene que abrir un paréntesis y entre ese paréntesis, perdón, me faltó aquí indicar para que se vea mejor un espacio. Voy a indicar el nombre de los atributos o propiedades que va a tener esa tabla. Voy a agregarle dos muy sencillos, por ejemplo el atributo A1, por ejemplo, y necesito indicar un tipo de dato. Hay muchísimos tipos de datos en MySQL, desde el entero, el varchar, que sería el equivalente en lenguajes de programación a strings, el tipo date, que es para fechas, el chart con un tamaño fijo, el booleano para valores verdadero o falso, el flotante, etcétera, etcétera, etcétera. Los vamos a ir viendo con el desarrollo de los ejercicios. Entonces yo voy a seleccionar por aquí que el tipo de datos sea varchar y tengo que indicar una longitud, en este caso de 100. Cuando haya acabado tengo que poner una coma. Por ejemplo, voy a definir un atributo A2 que sea de tipo varchar. También, bueno, vamos a cambiarlo, que sea de tipo int, por ejemplo. Pongo coma y un A3 que sea de tipo float. Si ya terminé la definición de mis atributos o mis propiedades, voy a cerrar el paréntesis y como podrás observar, dejó de alarmarme con un marcador en rojo de que la definición estaba incompleta. Como ahora sí está completa, pues no hay ningún problema. Vamos a ejecutar este comando. ¿Cómo lo hacemos aquí dentro de Workbench? Con este botón que dice Execute. Entonces vamos a darle clic y si todo está exitosamente, pues nos dirá en la parte de abajo que ha sido ejecutado correctamente. Vamos a refrescar de este lado, refresh all, y podrás observar que en la parte izquierda ahora se han reflejado un nuevo objeto, que en este caso es la tabla prueba. Si vamos expandiendo, nos va dando detalle, por ejemplo, qué columnas tiene A1, A2, A3, sus foreign keys, los triggers y los índices. En este caso todavía no hemos generado eso. Ahora vamos a continuar con este ejemplo sobre la tabla prueba. ¿Cómo borro una? Voy a seleccionar para mantenerla por aquí. ¿Cómo borro una tabla? Con el comando drop table si fuera necesario. Drop tabla prueba. Entonces, ojo aquí. Voy a quitar esto o voy a comentarlo. ¿Cómo comento dentro de MySQL? Con estos símbolos, que es la diagonal y el símbolo de asterisco o de comodín. Abro y cierro como si fueran comentarios en lenguaje de programación. Ahora sí, vamos a ejecutar ese comando y podrás observar que la tabla fue eliminada. Podemos ver el resultado de este lado en el árbol de esquema, que ya no existe la tabla. Bueno, vamos a volver a generar la tabla para seguir avanzando en este ejercicio. Voy a volver a crear la tabla prueba. Ahí nuevamente la ha generado. Voy a darle refresh all. Ya tengo mi tabla prueba. Y para manipular una tabla tengo varias opciones. En este caso he creado tres atributos de tipo varchar, integer y float. Pero ¿qué pasa si me arrepentí y quiero agregar nuevos atributos? Bueno, tengo el comando alter table tabla prueba y entonces tendría que indicar qué tipo de operación voy a hacer. Si por ejemplo voy a agregar un nuevo atributo, tengo que utilizar la opción add. Entonces con esto le estoy diciendo, oye, a la tabla prueba le voy a agregar una nueva columna, por ejemplo A4, y que sea de tipo date. Si todo está correcto y yo ejecuto esta instrucción, puedes observar que se ha modificado la tabla. Vamos a revisarlo aquí en las columnas. Si ya aparece la nueva columna, sí, ahí está A4 tipo date. ¿Qué pasa si yo quiero eliminar una columna? Bueno, utilizaría el mismo comando alter table, pero ahora viene una opción. Tengo
realmente dos opciones, eliminarla o modificarla. Si lo que yo quiero es eliminar el atributo, por ejemplo, el A4, diríamos alter table, el nombre de la tabla, drop column, y en este caso, por ejemplo, sería A4. Ejecutamos y refrescamos para ver los cambios. Aquí nos indica que se ejecutó exitosamente y bueno, el atributo pues ha sido eliminado. ¿Qué pasa si ahora yo quiero modificar uno de esos atributos existentes? Bueno, lo que debería de hacer es ahora, en lugar del comando drop o el comando add, utilizar el comando modify con la cláusula column. Ahora sí, agregar la columna o atributo que quiero modificar, por ejemplo A1, que era un varchar, por ejemplo A1, y tengo que indicar el tipo de dato que ahora quiero. Si ya no quiero que sea varchar, que ahora sea integer, pues lo tengo que indicar de esta manera: modify column, nombre de atributo y el tipo de dato. Ejecuto y como podrás observar, el comando fue exitoso. Vamos a refrescar y vamos a validar que ahora sea int1. Una aclaración: en la mayoría de los motores este cambio es permitido siempre y cuando no existan datos. Habrá algunas excepciones donde se permite hacerlo, pero en la mayoría de los motores, los manejadores, si tu tabla tiene datos y vas a cambiarlo por un tipo de datos que es totalmente diferente, por ejemplo de un int a un varchar, o de un varchar a un flotante, o de un flotante a un varchar, esos cambios normalmente están restringidos y solamente los podrás hacer si no tienes datos en las tablas. Bueno, interesante, ¿verdad? Entonces no te pierdas los siguientes videos para seguir aprendiendo sobre MySQL y Workbench. Gracias.